No sé si os ha pasado a veces a vosotros, cuando os presentan a alguien, y mira, este es fulano, pues, qué bien, encantado. Y cuando, nada, lo tratas normal. Pero de repente te dicen, no, es que este es el embajador de no sé qué. Entonces, tu trato con él cambia radicalmente. Y en la iglesia me ha pasado a veces cuando me presentan a alguien que me presentan con nombre y luego con título. Parece como que el título le da más valor a la persona. Y ha pasado también a la inversa. A mí me han presentado a personas, Andrés, muy bien, Andrés, que la verdad es que me gusta que me llamen Andrés, porque te tratan normal. Y cuando dices el pastor, entonces dices el pastor, la cara de la persona cambia, una reverencia, lo que usted diga, luego de repente tus palabras adquieren más valor, es como que todo lo que dices tienes razón. Oye, no todo lo que digo tengo razón, pero es ese título, es cambiar, cuando te presentan a la persona y conoces quién realmente es esa persona, las cosas cambian. Digas, no, a mí no, yo trato a todos igual. Sí, no quiero decir que no tratas a todos igual, pero el efecto que tiene esa persona sobre ti es distinto, o el caso que tú le puedes hacer. Hoy os quiero presentar a Jesús. Ya lo conocemos. Es que conocemos de Jesús la parte humana de Jesús. Conocemos cómo se acercaba a la gente Jesús, cómo hablaba Jesús, cómo enseñaba Jesús, cómo sanaba Jesús. Pero todo eso lo vemos como, qué bien, porque fíjate todo lo que hacía, porque Jesús tenía fe. Qué ridículo decir esto, pero Jesús creía en Dios. También suena un poco ridículo, pero las cosas que hacía Jesús, lo que enseñaba, lo que hacía todo, pues no deja de ser como una persona que puede decir, bueno, Jesús es un buen amigo y entonces lo tratamos como un buen amigo, es un buen maestro y lo tratamos como un buen maestro. Pero es que la parte que nos toca hoy, o el canto o el himno que se repetía en las iglesias acerca de Jesús, nos presenta un Jesús que es tremendamente grande. No sé si nosotros tratamos a Jesús así. Por eso cuando cantamos muchas canciones de las que cantamos, o decimos una que hemos cantado, dice, no, así, Él es el agua que al beber que nunca más tendremos sed. ¿Por qué? ¿Entiendes? ¿Por qué Jesús, cuando bebes de Jesús, déjame explicar, nunca más tendrás sed? Si es un buen hombre, un buen maestro. Bueno, a lo mejor es algo mucho más que todo eso. ¿Y por qué Jesús decimos que puede transformar mi vida? Si vemos que transformó las vidas de personas, pero ¿por qué puede transformar la mía? ¿O qué tiene especial Jesús sobre otras personas que han enseñado grandes cosas y que merece la pena pararnos y pensar, ¿quién es ese Jesús? Vamos a mirar a Colosenses, Colosenses 1, del 15 al 22. Hay un himno o un canto que se cantaba en las iglesias, y la forma antes de poder transmitir la palabra de unos a otros era a través de canciones. Pedagógicamente es la forma de aprender. ¿Cómo aprendían? Pues a través de canciones, a través de forma fácil de transmitir, porque no todos tenían Biblia como nosotros podemos tener, entonces había forma de rebatir lo que se estaba diciendo de Jesús. Algunos dicen que bueno, la interpretación que los apóstoles hicieron de Jesús, en realidad no es la interpretación, es lo que nos quieren enseñar acerca de Jesús, que Jesús enseñó a los discípulos. Eso es lo que tenemos que decir. ¿Quién era Jesús? ¿Quién creo yo que es Jesús? ¿Quién creo yo que es Jesús? Cuando te presenta, mira, te presento a Jesús. Sí, muy bien. Y ahora, mira, vamos a ver realmente quién es. Vas a ver que espero que nuestra forma de ver a Jesús o de escuchar a Jesús sea un poquito distinta. He pasado ahí. Dice Colosenses. No, déjame orar, anda, porque yo quiero que Dios maneje este tiempo. Señor, no sé, danos sabiduría para escuchar, danos un corazón dispuesto a quizás a poner un concepto no nuevo, pero plantarlo de verdad en nuestros corazones. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, por hacerte hombre, por habitar entre nosotros. Gracias por tus enseñanzas, gracias por las cosas que tú dejaste impresas y que has permitido que lleguen hasta nosotros, que pueden romper muchos de nuestros esquemas, pero que en realidad nos muestran quién eres y qué eres tú. Ayúdanos, Señor, a
a verte como el gran Dios que tú eres y a dejar que tú transformes y cambies nuestras vidas. Que lo que cantamos no son palabras vacías, que tus palabras no son vacías y que tú has estado desde siempre. Ayúdanos, Señor. Amén. Pablo escribe a la iglesia de Colosa y dice, mira, quiero que recordéis esta canción, una canción que cantaban. Dice, él es la imagen del Dios invisible. Mira, si podría parar aquí, porque en la historia de la iglesia, esta palabra imagen, ya empezaron todos a discutir. Imagen, claro, cuando haces imagen, algunos dicen y simplifican, no está mal, y simplifican diciendo, imagen no significa que es una copia de la copia, ¿entiendes? Como un reflejito, no. Es imagen, es uno igual a. Pero cuando tú miras en griego, en realidad está hablando, imagen es una figura, una estatua, una imagen. Pero es que hay que leer, sigues con el texto. Cuando Pablo está diciendo imagen está queriendo decir mucho más. Y Santo Tomás aquí, un estudioso de la historia de la Iglesia, comentando, dice, él dedica libros, hojas, páginas a hablar sobre este concepto de imagen, porque ya estaban en la historia de la Iglesia diciendo, claro, que Jesús es imagen, quiere decir que Jesús no es de 100% Dios, ¿no? Es imagen, como reflejo. Vamos a leer este himno, a ver realmente quién es Jesús. ¿Por qué me paro aquí un poco? Porque a veces nosotros tratamos a Jesús un poco como si fuese reflejo de Dios. Es mucho más que eso. Por eso podemos decir que cuando usa esta palabra imagen, con total libertad podemos decir, imagen es uno igual a Dios. Y podría decir, Él es una imagen exactamente igual al Dios invisible. En calidad, en sustancia, en todo, es exactamente igual. Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado, ojo, por medio de Él y para Él. ¿De quién habla? De Jesús. Y entonces dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Cosa que, ya para un momento, dice, si dice que es primogénito de toda creación, no te da la idea de que es como, dentro de la creación, el primer ser creado fue Jesús. Pero no está diciendo eso, sino que está enfatizando, leyendo los demás textos, lo supremo, lo que está por encima de toda la creación, la supremacía de todo, es Jesús. Es que cuando hablamos de Jesús, nosotros hablamos del amiguete Jesús que caminó, que sanó a personas, que estuvo diciendo... No, que cuando hablemos de Jesús tenemos que pensar que estamos hablando de Dios mismo, que se encarnó y que vino y que habitó entre nosotros. Dios mismo, el primogénito, supremacía, por encima de todas las cosas, Y aunque escuchemos, pero aquí habla de que es primogénito de toda la creación, fue primero creado. No, porque más abajo está diciendo que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué es este principio? Génesis 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dice, claro, es que muchas casualidades. ¿Casualidades o hay una enseñanza que está poniéndonos ahí? ¿Quién es Jesús? Entonces te presentan a Jesús, quiero presentarte a Jesús. Ah, qué buen hombre, con barbita, todo así, sonriente, con todo. Qué buen hombre. Te presento a Dios. Cambia la cosa. Te presento a Dios. ¿Por qué Jesús puede transformar nuestras vidas? Porque es Dios. ¿Por qué Jesús puede darnos poder para que nosotros veamos, sintamos o entendamos nuestra vida de otra forma? Porque es Dios. Y porque Él te creó. Y porque Él te hizo. Desde el principio. Dice, con todos mis defectos. No, bueno, los defectos yo creo que son como cosas que surgen cuando nos vamos desligando de nuestra relación con Dios. Entonces van viniendo los defectos o los pecados o las cosas que nos tuercen. Cuando te pegas a Jesús, que es Dios, que es creador, las cosas pueden ir cambiando. Dice que además, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten,
y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a nosotros también, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Os presento a Jesús. Cuando me enfrenté a este texto así, la verdad es que me enfrenté con pocas ganas. Voy a decir, ya lo conocemos y todo. Pero cuando empecé a pensar que creo que a veces tratamos a Jesús o de una forma demasiado informal, demasiado natural, demasiado humana, creo que perdemos un poco en nuestra relación con Jesús. En el sentido de que no vemos a un Jesús que realmente es primero, principio y supremo sobre todas las cosas. Y a lo mejor a veces en nuestra imagen, cuando pintamos la Trinidad, siempre ponemos Padre, Hijo y Espíritu, el Padre siempre está como por encima del Hijo. No, esto no es que el Padre está por encima del Hijo, es que todo es Dios y Jesús es Dios. Y está Padre, Hijo y Espíritu exactamente igual. Cuando estamos hablando de Jesús, estamos hablando de Dios. Dios que creó los cielos y la tierra. Y en esta semana he podido viajar a Sevilla. Y vas a Sevilla y te metes a las iglesias, o ves las iglesias por fuera, o vas por las calles. Y estaba yo enfrente, con todo el respeto de todo, cada uno que crea lo que quiere y todo eso. Era la Virgen de la Amargura. Así, que también digo, anda, que vayan nombres, tú que se ponen a la Virgen de la Amargura. Pero empiezo a entrar y empiezo a ver y empiezo a decir, claro, es que he escuchado frases como decían, ¿qué sería de Jesús sin María? ¿Me entendéis? ¿Qué sería? Tiene su lógica si tú lo piensas humanamente, porque Jesús nació de María. ¿Qué sería de Jesús? Yo leo este texto y digo, bueno, ¿qué sería de María sin Jesús? Porque ¿quién es el creador de todo? Es Jesús. Claro, decimos, ¿quién creó todo? Dios. No, ¿quién creó todo? Déjame decirlo así. Jesús, te presento a Jesús, creador de todo. Creador de María, sí, pero si nacía de María, creador de María. Creador de María. Esto no es para, si vienes, ahora vienes aquí, yo soy católico y me está atacando. No te quiero atacar, solo piensa lo que está escrito. Todo existe por Jesús y para Jesús. Y tú existes por Jesús y para Jesús. Y no hay nada más que Jesús. ¿Con Jesucristo me basta? Pues claro, ¿por qué? Porque todo existe por Jesús y para Jesús. Y no necesito nada más. Y lo demás, pues añadidura o suplemento si quieres, lo demás no lo necesitas porque tenemos a Jesús. Tenemos a Jesús. Mira, este concepto de imagen, he intentado hacer algo así, digo, voy a hacer algo bonito, y perdonadme, porque me ha salido algo horribilísimo. Lo he intentado cambiar, digo, ya no pierdo tiempo, lo explico y se acaba aquí, ya está. Mira, esta parte de imagen viene muy bien en Hebreos capítulo 10, y lo leéis tranquilamente en casa. En Hebreos capítulo 10 se está hablando sobre los sacrificios, y aparece este versículo en el principio, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Vale? Dice, la ley, por muchas veces que ofrezcas corderos y corderos y corderos y corderos y corderos, nunca puede hacerte perfecto. La ley no puede hacerte perfecto. Y la ley aquí la define como sombra. Pero dice, porque no es la imagen perfecta que te hace perfecto. Esta misma palabra imagen es la imagen que usa Colosenses. Esta misma palabra está definiendo a Jesús. ¿Quién me hace perfecto? Jesús. ¿Qué sacrificio me hace perfecto? El de Jesús. ¿Tú has sacrificado algún cordero por tus pecados? No. ¿Hace falta que lo hagas? No, porque Jesús, que es la imagen
que es Dios mismo, se entregó por ti sacrificio perfecto. Mientras estaba la ley, que es imperfecta, y había que entregar sacrificio y sacrificio y sacrificio y sacrificio. Tú lees Hebreos 10 y lo va poniendo. Al final dice, hay un sacrificio perfecto, imagen, hecho con la imagen de Dios, Dios mismo, que nos permite ser perfectos. ¿Quién es Jesús? Jesús es el sacrificio de Dios perfecto que te permite ser perfecto delante de Dios. Mira estos sacrificios, lo curioso, porque yo digo, claro, el que entregaba el sacrificio, fíjate, pues sería, bueno, el que entregaba el sacrificio, el sacerdote, primero tenía que entregar un sacrificio por él, porque él era imperfecto. Entonces, primero entrega sacrificio por él, ya estoy limpio, un rato, rápidamente coge y empieza a entregar sacrificios. ¿Por qué? Eran anualmente, porque es que había pecado, constantemente pecado. Mira qué malos eran antes los del pueblo de Dios, constantemente pecado. ¿Y hoy? ¿Cuál es la diferencia? El sacrificio. Jesús. Con Jesús me basta. Con Jesús me presento perfecto. Con Jesús soy santo. Con Jesús soy limpio. Con Jesús no tengo que hacer sacrificios. Con Jesús no me tengo que flagelar. Con Jesús no tengo que hacer penitencias. Con Jesús no tengo que estar constantemente, cada vez que oro, diciendo, Señor, qué malo soy, qué malo soy, qué malo soy. Si ya lo sé, ya lo sabe Dios, que por eso envió a Jesús, que Jesús es Dios. Y entonces nuestra cabeza racional de repente empieza a ver, explota. La supremacía de Jesús, el sacrificio de Jesús perfecto para hacernos a nosotros perfectos. Y eso lo puedes mirar, si miras, por favor, y quiero que así lo mires, en Hebreos 10, porque está hablando de esta imagen. La imagen, la palabra imagen, no significa como sombra. No. Esto no es lo mismo imagen que sombra. Imagen es igual en todo. Cristo es la imagen de Dios, todo. Cristo es Dios. ¿Qué cambió eso de mí? Bueno, pues sí cambió muchas cosas, sí ha cambiado, sí. Porque yo a veces reconozco que trataba a Jesús y lo trataba como una persona, como un amigo. Ojo, que puedes tratarlo como un amigo, que yo no tengo ningún problema con eso. Pero a veces como amigo, ¿me entiendes? Como que le puedo discutir cosas. Sí, Jesús, está bien lo que dices, pero ¿qué pero? Si estás hablando con Dios, sé un poco humilde, cállate. Agacha la cabeza, pide perdón. Ya, pero... ¿Qué pero? ¿Qué pero? ¿A quién le estás diciendo pero? A las personas entre nosotros sí. ¿A Jesús? No. A Jesús no. Juan 1.1, lo he dicho. Juan 10.30 dice, yo y el Padre uno somos. Este uno significa uno igual. Y es verdad que en este mismo pasaje dice, el Padre mayor que yo es. Y algunas personas se aferran a eso para decir, ¿ves? El Padre es mayor que Jesús. ¿Qué está pasando aquí? Cuando vemos que Jesús y el Padre son uno, que Jesús es Dios, ¿qué está diciendo? Bueno, vemos algo, un misterio más que se nos descuadra un poco, que Jesús se hizo hombre 100% para poder sacrificarse en la cruz por nosotros, pero Jesús no dejó ser Dios 100% para poder enseñarnos y habitar entre nosotros. Cuando dice, yo soy el buen pastor, es muy sencillo, ¿eh? Es que es así de sencillo. Cuando la gente lee, los que sabían la Biblia y leían esto, dice, yo soy el buen pastor, y lees el Salmo 23, que todos lo conocemos, dice, el Señor es mi pastor. Eso es un insulto si Jesús no fuese Dios. Porque él está diciendo, yo soy el buen pastor. No, perdona, si el pastor es Jehová, es que estoy diciendo eso. Eso es muy, muy fuerte. Cuando sana al paralítico, bajan al paralítico y le dicen, bueno, sánalo Jesús. Jesús lo sana porque Jesús tenía poder para sanar, eso lo vemos bien. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué le dice al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Y entonces, claro, para nosotros, que ya estamos acostumbrados, lo vemos como normal, está bien, pero la gente se escandalizó y la gente empezó a decir, ¿pero qué dice este blasfemo? Y querían matarle. ¿Por qué? Porque solo hay uno que perdona pecados. ¿Quién perdona pecados? Dios. ¿Y Jesús qué hizo? Perdonó, porque Jesús es Dios. Y entonces dice, lo más fácil es decir esto.
de perdono los pecados y no sabemos lo que pasará. Lo más fácil es esto, pero lo difícil es levántate y camina. Y lo hizo. Jesús es Dios. No sé cómo tratamos o cómo nos acercamos nosotros a Jesús. Tomás, el incrédulo, Tomás, como cualquiera de nosotros, le han dicho, Jesús ha resucitado. Sí, que ha resucitado, todo esto, ¿ves? Te lo has inventado, todo. Porque a veces nos cuesta, los milagros nos cuestan, las cosas sobrenaturales nos cuestan. Dice, yo necesito tocar a Jesús. Y aquí todos tenemos que identificarnos un poco con Tomás, porque a veces necesitamos más cosas, evidencias para creer evidencias. Entonces, cuando se acercó Jesús, le dijo, bueno, Tomás, sin decirle nada Tomás a Jesús, Jesús ya sabía. ¿Por qué? Porque Jesús supremamente es Dios y sabe perfectamente lo que piensan, lo que ocurre y las cosas que hacen las personas. Lo sabe porque es Dios. Todo fue creado por Él y para Él. Y entonces dijo, Tomás, ¿no eras tú el que querías tocarme? Y Tomás, hombre, en realidad era un poco, ¿no querías tocar mis heridas? ¿No querías verme? Ven, toca. ¿Qué dice Tomás? Señor mío, Dios mío. ¿Se equivocó Tomás? No. No se equivocó. No se equivocó. Los ojos de Tomás fueron abiertos porque tocó. Más bienaventurados los que creen sin tocar, dice. Pero lo que descubrió es que Jesús no solamente era Señor, sino que era Dios, Dios mío. ¿Cómo tratamos nosotros a Jesús? Hay muchos más textos, porque cuando está Isaías 9:6, que ya apuntaba, bueno, va a venir alguien, niños nos han nacido y todo, y dice que va a ser muchas cosas, y lo hemos repasado mucho en Navidad y todo, y dice a Jesús, o al Mesías, al que va a venir, se le llama Dios fuerte. Jesús es Dios. ¿A quién quiero presentaros? A Jesús, pero no al Jesús que podemos ver en la tele, no al Jesús que podemos hablar normalmente, no al Jesús que solamente que caminó, que todo eso está muy bien, sino al Jesús que realmente es imagen de Dios, es igual a Dios, es Dios mismo caminando entre nosotros. Por eso cuando yo digo, bueno, ahora Jesús me ha pedido esto, bueno, pero y vas prolongando, no vas haciendo caso. O Jesús me limpia, ya, pero bueno, vas prolongando, no vas haciendo caso. No, es que Dios te ha pedido eso. Dios te perdona. Dios quiere que entiendas que tu vida, ahora en tu vida, tú eres una persona santa. Ojo, que eso es muy gordo. Santa. Y que puedes acercarte a Dios y que puedes hablar con Dios. Jesús mora en nosotros. Y dice, bueno, Jesús mora en nosotros. Dios mora en nosotros. Dios mora en nosotros. Eso es muy gordo. Es muy grande para el día a día. Para lo que hacemos. Para cómo enfrentamos las cosas. Mira qué tontería esto, perdonadme. Ayer tuve el privilegio de ir a ver un partido de fútbol. Y qué ambiente. Qué ambiente. Qué ganas de insultar a todos. Sale el árbitro. Nada más, no ha hecho nada el árbitro, ¿eh? Sale. Ya es que te acuerdas, te acuerdas de la madre del árbitro, si no ha hecho nada. Pero es que es parte de la dinámica. Entonces yo pensaba, digo, fíjate qué fácil sería meterte en el rulo de todos, como decir, venga, vamos a poner verde a todos. Hay un jugador que juega y falla. ¿Qué cosa más normal que un ser humano que falle con el balón? Ya, pero entrena, es igual, es un ser humano, falla. Todos le insultan, malo, paquete, bueno, de todo. Qué fácil es entrar en todo eso. Y yo pensando en la predicación, digo, claro, ¿qué hago? ¿Me meto? ¿No me meto? Entonces pensé en esto. Es que, Andrés, Dios vive en ti. ¿Y eso qué quiere decir Dios? Entonces, no me puedo meter nada. No. Entonces, disfruta, pero no critiques. Aunque sea, ¿ves que es una simpleza tonta? Dios vive en ti. No puedes hacer lo que hacen las personas que no tienen a Dios en su vida, sino que ¿quién vive en ti? ¿Quién vive en ti? Eso ponlo en todos los ámbitos de tu vida, en todos. Este es uno simplón, muy simplón, pero hay otros que son más difíciles,
Y luego está la otra parte que yo, porque yo soy muy, muy malo. Yo a veces digo, no había otra persona para poner de pastor, pero Dios me puso a mí para que no me descarríe mucho. Entonces yo pienso, digo, pero mira, hay otros que creen en ti y lo hacen, porque uno piensa esto, pero este lo hace, entonces yo también. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Dios vive en ti, haz caso a Dios. Jesús vive en ti, haz caso a Jesús. Tú, y en vez de estar fijándote en el otro, ayuda al otro a que haga caso a Jesús. ¿Cómo? Haciendo tú caso a Jesús. Esto no le quita la gracia al fútbol, ¿eh? Dice, si no insulto, no tiene gracia el fútbol. Hombre, en el fútbol hay cánticos tampoco se pueden. Puedes hacer, la ola, yo que sé, habrá algo sano, habrá. Porque el ambiente es muy distendido. Yo veo que es una terapia para muchos, ir al fútbol, para gritar y todo, pues como muchas cosas. Eso está muy bien, no pasa nada. Igual que si te pones a bailar, pues adelante, baila, no pasa nada. No pasa nada. Solo que Dios vive en ti. Se puede hacer bien, se puede hacer de forma que le honre a Él. Yo creo que sí, yo creo que sí. Déjame ver hasta dónde llego. Si la anterior diapositiva era mala, esta es re mala, pero está clara, ¿sí o no? Jesús es la cabeza de la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Y aquí podemos pensar en la iglesia, puedes pensar en la iglesia grande y todo, pero a veces cuando pensamos en la iglesia universal se nos escapa mucho. Jesús es la cabeza de la iglesia de Chamartín. Por eso Jesús tiene absoluto derecho de hacer lo que Él quiera. Lo que Él quiera. Y eso se aplica, primero, para mí, evidentemente. Yo no soy la cabeza de la iglesia. Sencillamente soy una herramienta usada por Dios con dones determinados para que podamos funcionar como iglesia, pero nunca tenemos que olvidar que la cabeza es Jesús. Como iglesia tenemos que hacer todo aquello que honre a Jesús. Si no honra a Jesús, no lo hacemos. Como iglesia tenemos que ser transparentes en todas las cosas que hacemos para honrar a Jesús. Si no, no lo hacemos. Como iglesia tenemos que ser sensibles a su espíritu y que de repente una Natacha salga y diga, mira, es que quiero decirlo, lo tengo que decir. Es que eso honra a Jesús, porque es Él la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Todo lo que hacemos, incluso aquí, ya de forma personal. No puedes venir a la iglesia a hacer tu voluntad, sino la voluntad de Jesús. ¿Qué te está pidiendo Jesús que hagas? Dale. Hazlo, porque Él es el creador que te hizo de una forma determinada para que tú puedas actuar de una forma determinada y bendecirnos de una forma determinada. Una iglesia llena de gente sentada, para mí es... no sé, falla algo. A no ser que Dios te haya pedido por un tiempo, estate quieto y sentado. Estate quieta y sentada. Escucha, aprende, descansa. Todo tendrá su tiempo. Jesús es la cabeza de la iglesia. Así que os presento a Jesús. Y os presento a Jesús como supremo absolutamente de todo. Por encima de la creación, por encima de los ángeles, por encima de los profetas, por encima de cualquier sabio, porque Jesús es el creador de todo. Jesús no es un ángel, Jesús es el creador de los ángeles, ¿vale? Jesús no es un sabio, Jesús es el creador de los sabios. Jesús no es persona, Jesús es creador de las personas. Jesús es Dios, que te hizo con un propósito. Y lo más importante, su sacrificio suficiente y único para que tú seas perfecto delante de Dios. Ahora vive esa perfección. No trates a Jesús como un amiguete, sí, con cercanía, pero trata a Jesús con el respeto que Él merece. Porque tu vida va a cambiar. ¿Quién va a transformar tu vida? Tu Creador. ¿Quién va a decirte por dónde ir? Tu Creador. ¿Quién va a corregirte? Tu Creador. ¿Quién va a sanarte? Tu Creador. ¿Quién va a levantarte? Tu Creador. ¿Quién es Jesús para ti? Tu Creador. Tu Creador.
Además, no solo eso, cuando lees Colosenses acaba diciendo que Él perdonó nuestros pecados, limpió nuestras maldades y todo. Y a veces esas maldades, esos pecados que nos decimos, pero es que soy muy malo, o somos muy malos, o pienso muy mal, o no soy digno. No te preocupes por eso. O sí, preocúpate, vamos a entregarlo delante de Jesús. Porque Él murió en la cruz por todo eso. ¿Y quién murió en la cruz? Bueno, fue Jesús, enviado por Dios, que permitió que tú y yo podamos sencillamente tener línea directa con Dios. No eres tan malo como piensas, pero eres una persona santificada, hecha santa, por lo que Jesús hizo en la cruz. Eso es muy importante. Vamos a orar, y quiero que pienses mientras oras, en voz baja, o como quieras, ¿quién es Jesús para ti? ¿Cómo has tratado a Jesús? ¿Cómo has permitido que Jesús transforme tu carácter, tus acciones, tus pensamientos, lo que has definido para el futuro? ¿Cómo has permitido que Él cambie todo eso? Sí que Jesús escucha nuestros corazones, igual que hemos mencionado a Tomás y tú escuchaste cuando él tenía inquietudes. Si yo no toco, no creo. Si no toco las heridas, no creo que es Jesús. Tú conoces nuestros corazones, tú sabes lo que hay dentro. Tú sabes nuestras batallas. Pero es que, Jesús, queremos reconocerte hoy y reconocer tu supremacía sobre todo, primogénito de toda creación, por encima de toda la creación. El primero o el primogénito de todos los resucitados, primero sobre todo lo que pueda pasar en el futuro, el primero por importancia, creador de los cielos y de la tierra. Jesús, recibimos tu perdón, Jesús, recibimos tu amor, Jesús, recibimos tus fuerzas, Jesús, recibimos tus palabras, Jesús, te entregamos nuestras vidas. En el nombre tuyo, amén.